Pues bueno, les voy a presentar hoy día un caso clínico, un paciente que tuvo COVID, fue ingresado al área de hospitalización. Pues déjenme ver cómo sigo. Bien, un ratito ya. Entonces, este paciente es masculino, de 37 años. Él es militar, activo, es sargento, reside en el área de Riobamba, es casado, católico y trabaja en el ejército ecuatoriano. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Por qué acude al área de fisioterapia? Pues él presenta dolor muscular, fatiga muscular, temblor en sus manos, al movimiento. Cuando él extiende sus brazos, presenta estos temblores. También presenta agotamiento, hipoventilación, que es lo que más llamó la atención a los médicos al momento del alta. Desde el 18 de abril a él se le dio el alta y presenta esta sintomatología, pues que no cede, lo que no le permite realizar sus actividades deportivas y recreativas de manera normal. Ya, ahora, ¿qué pasó con este paciente cuando él ingresó? Él presenta alza térmica más tos el día 29 de marzo del 2021. Este día se le diagnostica como, es un diagnóstico presuntivo con infección de vías aéreas, vías respiratorias superiores, por lo que se solicita exámenes y se inicia un algoritmo de inicio de sospecha para pacientes por COVID-19. El paciente refiere que hace 5 días presentó alza térmica sin causa aparente, no volvió a tener fiebre ni alza térmica, es lo mismo, y se automedica, pasa, pero él vuelve a tener esta alza térmica con duración de 24 horas, por lo que regresa. Aparte de eso, presenta un dolor en escala EVA 10/10 y la tos, que persiste desde que inició, es decir, desde hace 5 días. En el examen físico presenta un tórax simétrico, expansible, y lo que sí presenta son estertores en las bases pulmonares de manera bilateral. Cuando se manda a hacer los exámenes en la TAC simple, pues ahí se observa que hay opacidades alveolares en vidrio esmerilado con patrón nodular en varios lóbulos. Esto tiene componente con neumonía típica de tipo viral, características del COVID-19, como ya sabemos. Asimismo, se pide también que sea complementario con hisopado. Se hace el hisopado y el paciente presenta positivo. La enfermedad respiratoria debida al nuevo COVID y la infección de vías respiratorias se pone como diagnóstico definitivo cuando se le da el alta al paciente. Se decide que no se le ingrese al paciente porque se puede tratar de manera externa. En este tiempo, nosotros como hospital pues no podíamos tener a los pacientes en hospitalización por motivo de falta de camas. Entonces al paciente, como sí se lo puede tratar de manera externa, se le manda con aislamiento por 13 días y obviamente con antibiótico terapia. ¿Qué pasa con este paciente? Él regresa al área de emergencia durante 2 ocasiones más. La primera, que es el 3 de abril, retorna por la misma alza térmica que refiere durante un día completo. Y el 7 de abril acude por persistencia de fiebre, presenta un cuadro de evolución estacionaria y al no contar con laboratorio, el médico residente decide el ingreso para investigar las causas de los síntomas que persisten, porque recordemos que ya estaba con antibiótico terapia, entonces debía haber cedido la sintomatología. Ahora, el paciente permanece 12 días hospitalizado. Durante este tiempo, el paciente permanece pronado, el paciente refiere tos, aún permanece con los estertores en las bases pulmonares y se presume que haya una coagulabilidad, es decir, que haya trombos pulmonares. Al alta
el paciente ya no refiere estas molestias, refiere que ya puede descansar, la tos cede, en los pulmones el murmullo broncoversicular, ya no hay ruidos sobre esto. Lo que sí persiste en el paciente al momento del alta es la leucocitosis y la neutrofilia. Entonces el médico internista decide que esto se puede tratar en consulta externa, por lo que se le da el alta. Ya el paciente se siente mejor, estable, entonces se lo puede manejar de manera externa. En cuanto a lo patológico que recibe el paciente en su historia clínica, solo registra una cirugía por colecistectomía el 22 del 2018 de octubre. Entonces, también presenta alergias a la penicilina y a Pronax. En el momento del alta, se le receta al paciente cefuroxima de 200 miligramos, vía oral cada 12 horas por 5 días. Vitamina C, 500 miligramos, vía oral cada día por 10 días. Y complejo B, una tableta vía oral igual, QD por 10 días. Ahora, cuando el paciente ingresa a fisioterapia, al realizar la anamnesis, el paciente presenta dolor muscular en la zona dorsal y lumbar, presenta temblores, como les explicaba, en las manos al extender los brazos, no tiene fuerzas para agarrar los objetos. Su sueño está alterado, no en el hecho de que no concilie el sueño, no logre conciliar el sueño, logra conciliar el sueño, pero se despierta. Entonces, obviamente, esto es un sueño alterado. El biorritmo no está normal. Refiere que se despierta en la noche, también refiere dificultad para respirar, que es lo que más llamó la atención a los doctores durante el tiempo que estuvo hospitalizado, y también presenta esta hipoventilación al alta. Esto ocasiona cansancio y agotamiento al realizar actividades que generan poco esfuerzo, como son las actividades que hace en la casa, vestirse, caminar, tomar una taza incluso. No realiza ningún deporte ni actividad al momento, y también refiere sentirse cansado y con poca energía. Nosotros sabemos que cuando un paciente viene con estas características, de por sí se deprime. Entonces, todo esto va a generar estrés. Ahora, en el examen físico, ¿qué encontramos? Dermatitis en la piel. Esto se pudo solventar con aplicación de torundas de alcohol bajo el eritema. Entonces, poco a poco fue disminuyendo esta dermatitis. No se tocó el paciente cuando se pidió de manera verbal que mueva ciertos miembros del cuerpo. El paciente pudo realizarlo con dificultad y cansancio. Sabemos que para un examen físico se necesita que se realice 3 movimientos o 3 ensayos del movimiento para poder evaluar las cadenas. Entonces el paciente, por todo esto que ya venía teniendo desde que ingresó, el tiempo que estuvo hospitalizado y cuando ya se le dio el alta, pues no pudo realizarlo durante los 3 ensayos. Pudo realizar solo 2 movimientos y, como digo, con dificultad y cansancio. El temblor muscular que presenta al extender en los brazos, en las manitos, perdón, lo que indica fatiga o debilidad muscular. Dolor a la palpación en antebrazos, entonces en ese momento sí se palpó al paciente. También se palpó la zona interescapular, que es donde él prescribía que había dolor, y la zona lumbar. La fuerza muscular pues se encontraba en 3/5, y el cansancio, como refería, en todo el cuerpo. El dolor en rango, él refiere un 5/10. Realmente esto no era lo que más le molestaba o lo que él prescribía como sobre el pico de sus síntomas. Lo que refería era que la hipoventilación era lo único que a él le causaba malestar. Ahora, dentro de la patomecánica, ¿qué es lo que pasa? El estrés, como les dije, viene fomentándose desde el momento que él empieza con la sintomatología.
Un paciente que se encuentra en aislamiento, un paciente que se encuentra en tratamiento y que no puede resolverse en poco tiempo, pues sí genera un poco de estrés. Como ya tenemos bastantes días, que son 12 días de la hospitalización, más los días que inició hasta que fue a emergencia y durante el tratamiento, pues el paciente ha pasado mucho tiempo con la sintomatología, entonces obviamente está con mayor cantidad de cortisol y con un sistema nervioso simpático que está en constante alerta. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, como se encuentra hipoventilado, presenta dolor muscular. Estos dolores musculares o la fatiga muscular causada por la hipoventilación genera estos temblores y por lo tanto todo esto me lleva a un agotamiento físico. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando el paciente se encuentra con un sistema nervioso simpático arriba, con una inflamación sostenida, con mayor cortisol, pues no tenemos un metabolismo adecuado, no tenemos una buena producción de melatonina, no tenemos una buena producción de hormonas de crecimiento que me va a permitir que el paciente, como digo, valga la redundancia, tenga un buen metabolismo y pueda tener una buena condición física y también emocional. Por lo tanto, si el paciente no puede ventilar bien, si el paciente presenta dolor, presenta agotamiento, la zona vertebral y muscular no va a tener la adecuada movilidad. Por lo tanto, presenta hipomovilidad de la zona torácica y lumbar. ¿Qué pasa con esta zona? Al haber esto, hay disminución de la expansión diafragmática. Nosotros sabemos que en las zonas medulares, nosotros tenemos ramificaciones de las raíces dorsales y estas están formadas de alguna parte anterior y una posterior. Y estas son sensitivas. Entonces, ¿qué sucede con las articulaciones facetarias y los músculos? Ellos están inervados por estas ramas. Mandan inervación hacia esas zonas por el mismo problema. Como no hay esta movilidad adecuada, pues manda sensaciones sensitivas hacia esa zona. Por lo tanto, se refleja como una sensación dolorosa. Ahora, como explicaba, existen citoquinas inflamatorias que están en constante, están por encima de los niveles normales. Por eso es que el paciente presenta una leucocitosis elevada y una neutrofilia por todo el tiempo que pasó así. Ahora, con todo esto, ¿qué indicaciones se da al paciente cuando llega? Nosotros sabemos que un paciente que está cronificado, que está deprimido, necesita que se lo induzca hacia situaciones o cosas que le van a hacer sentir mucho mejor. Y esto es mucho mejor si es que nosotros le damos evidencia científica, si es que nosotros le damos buenos argumentos. Nosotros estamos actuando en su nivel prefrontal, donde, bueno, esto es un poquito aparte de todo esto, ¿no? Nuestro cerebro tiene dos zonas, ¿no? Una parte emotiva y la otra parte racional. Nuestra parte racional siempre está queriendo saber por qué, para qué, cómo funciona y todo esto. Si nosotros le damos al paciente una razón lógica de qué es lo que le está pasando, por qué está así, qué es lo que puede sucederle, cuál es la evidencia científica que tiene fuerza, que se han hecho estudios y que va a funcionar en él, pues el paciente psicológicamente lo tenemos ya ganado. Y pues la parte neurofisiológica, ustedes saben que es muy importante, acompañado con la biomecánica, ¿no? Entonces, ¿qué se le indica al paciente? Se le pide que duerma como mínimo 7 horas por noche para reducir la sensación de ansiedad, porque como les dije, estaba deprimido, pues el paciente cuando llega lo primero que quiere es sentirse bien, lo más rápido posible. Entonces esto genera ansiedad. Ahora, llevar un estilo de vida saludable.
evitando comidas pesadas. Sabemos que sí hay comidas que nos generan un poquito esa sensación, ¿no? Comidas que incluyan mariscos, algas, etcétera. ¿Por qué esto? Porque contiene omega 3 y al consumir este tipo de alimentos, como lo explicaba en la patomecánica, hace que nuestro sistema pues funcione de mejor manera. Nosotros necesitamos esto para que haya un buen metabolismo. Ingerir suplementos como la melanina, magnesio, omega 3, omega 6. ¿Por qué? Porque al no tener, o mejor dicho, al estar con citoquinas inflamatorias, nuestro sistema nervioso simpático arriba, pues estas sustancias no se fabrican. Al no fabricarse, no hay un buen metabolismo. Al no haber un buen metabolismo, no hay una buena condición física. Entonces, ¿qué pasa con la melanina? Nosotros necesitamos melanina para sentirnos bien, para que se pueda realizar, bueno, aparte de sentirnos bien, el hecho de dormir bien hace que nosotros descansemos y que nuestro nivel de cortisol ya no esté arriba. El magnesio, ¿por qué? Porque como el paciente mencionaba que estaba fatigado, había cansancio muscular, entonces el magnesio pues sí nos ayuda con esto. En especial tenemos para el cerebro el treonato y el otro para el muscular el calcinato. Omega 3 y omega 6, como les decía, es muy importante los mariscos. Las personas que son más felices, que tienen una mejor calidad de vida son las personas que están cerca al océano, las que consumen mariscos que son ricos en esto, incluso las algas marinas también. Ahora, evitar aparatos de luz azul antes de dormir, es decir, laptops, celulares, cosas que no puedan permitir que haya la sensación de que ya está de noche y de que nuestro globo ocular pues ya perciba que necesita empezar a producir la melatonina. Ahora, realizar meditación guiada llamada mindfulness. En esta época está muy de moda esto. ¿Por qué? Porque ha tenido gran impacto. Es muy fácil de hacer, es muy sencilla y se ha demostrado que sí funciona con pequeñas cosas, como el estar aquí y ahora. En el cerebro pues genera cambios. Ahora, esto se hace para mejorar la función inmunológica, ya que reduce la inflamación, la capacidad de respuesta del sistema nervioso autónomo y aumenta la actividad de la telomerasa, los niveles de melatonina plasmática y serotonina. Es lo que les decía, si yo tengo el sistema nervioso simpático que normalmente necesita activarse porque, supongamos, necesito correr, entonces tiene que fabricarse adrenalina para mis músculos. Mi sistema nervioso simpático tiene que estar arriba. Pero va a llegar un tiempo en que ya tengo que descansar, entonces viene el sistema nervioso parasimpático para relajar esta zona. Cuando el sistema nervioso simpático está arriba, el parasimpático jamás hace eso, entonces necesitamos que exista un control en esto. El mindfulness ayuda a controlar el sistema nervioso. Realizar ejercicios de respiración indicados en el área. A pesar de que no somos una unidad de terapia respiratoria, pues existen ejercicios que sí los podemos manejar, que se nos enseñan o tal vez a través de estudio, de conversaciones, pautas que no son difíciles de llevar, pues se le manejó al paciente con esto. El exponerse a la luz brillante durante la mañana también ayuda liberando serotonina hasta las 9 de la mañana, que es lo que se sabe. Ahora, la intervención del primer día. ¿Qué se hizo con este paciente? Todo esto que les acabé de explicar en la diapositiva anterior, pues se le mandó a que el paciente lo realice en su casa. En el área, lo que hicimos es inducir al paciente con olores y también con sonidos. Es muy importante que el paciente se sienta relajado, que se sienta en calma, que se sienta querido, que se sienta escuchado. Entonces, todo tiene que ser un conjunto, ¿no?
Se empezó con una estimulación sensorial en el miembro superior desde las manos hacia los hombros. ¿Por qué? Porque el paciente tenía ya hacia sus manitos, como lo dije al principio, estos temblores pues no son una conducción normal del sistema nervioso. Entonces, si nosotros a través de estimulación sensorial promovemos de nuevo esto hacia nuestro cerebro, la percepción del paciente va a ir cambiando de poco en poco. El uso de agentes físicos, compresa caliente, la aplicación de la electroanalgesia, es importante porque me permite que la permeabilidad celular esté capacitada para poder recibir ese estímulo, que el paciente se sienta relajado. Y obviamente el masaje, el skin to skin, es muy importante en el paciente porque la sensación que nosotros podemos reflejar o que el paciente puede sentir, a él le permite tener esta relación terapéutica con el terapista. Entonces la alianza terapéutica también tiene mucho que ver en la recuperación del paciente. Aparte de esto, se le pide al paciente que trabaje con motricidad gruesa y fina, con plastilina, masa, pinza y trabajo de prensión en agua. Esto lo puse abajo como letras más pequeñas y bueno, gruesas para resaltar en tono negro, porque no soy terapista ocupacional. Entonces, del mismo modo, en el área no contamos con el profesional en esta área, pero de igual manera conocemos ciertas cosas, ciertos tips que pueden funcionar con el paciente. Como él no podía sostener una taza, entonces se le mandaba que realice estos ejercicios para que vaya adaptando su parte motriz en sus manitos. ¿Qué pasó en días posteriores? Se trabajó con lo mismo, el uso de agentes físicos, la aplicación de electroanalgesia, el masaje, y se empezó ya con movilidad pasiva. ¿Por qué no empecé con movilidad desde antes? Escuchaba la exponencia de la licenciada como era la primera exponencia, y ella explicaba que no hay cómo realizar trabajo o actividad en pacientes. Es verdad, hay un estudio, no recuerdo exactamente el nombre, después si es que gustan le paso a Jairo para que se los pase. Está en Update. Ellos hablan que los pacientes que se recuperan de la enfermedad de COVID-19 pueden sufrir fatiga general, deterioro de la función neuromuscular y reducción de la fuerza muscular. Esto hace que tengan un rendimiento deficiente y toman como punto importante abstenerse de cualquier ejercicio durante 10 días a partir de la sintomatología. Este estudio está basado en pacientes COVID, en atletas, militares y personas que quieren regresar al ejercicio. Entonces aquí lo que nos dice es que se abstengan de hacer cualquier actividad física 10 días después de iniciada la sintomatología. Y una vez que está solventada esta sintomatología, esperar aún más 7 días. Entonces, hasta que haya resolución de los síntomas. Por ese mismo motivo, como sabemos, desde el 18 hasta que el paciente llegó al área que fue en, a ver, enero, espérame un ratito, déjenme la fecha exacta. El ingreso a fisioterapia el 4 de mayo. Entonces, sí tenemos bastantes días. No porque hayamos esperado los días prudentes, sino por la falta de espacio físico en el área. Sin embargo, pues bueno, podemos ver que hubo un espacio de tiempo para que el paciente pueda realizar esto. Comenzamos con movilidad pasiva en miembros superiores, miembros inferiores, también con la zona pélvica, propiocepción, ejercicios respiratorios, ejercicios frente al espejo
para que el paciente vaya haciendo este biofeedback de cómo está su postura, porque el paciente, acuérdense que cuando está deprimido, cuando está agotado, cuando está fatigado, pues presenta una anteversión de hombros, presenta una cifosis dorsal, no tiene una buena postura erguida, como se menciona que los egipcios lo hacían, ¿no? No se tiene ahora esa biomecánica, pero el paciente que está de esta manera, pues está más acentuada esas características. Entonces, por eso se decide trabajar frente al espejo, sentado en el balón terapéutico, con movilidades pasivas de miembro superior, acompañados de respiraciones, que no sobrepasa una serie de 10 repeticiones por sesión. Se continúa con lo mismo, el uso de agentes físicos, que es el calor, la electroanalgesia. Al quinto día el paciente puede ya levantar un palo de escoba manteniéndolo durante 3 segundos. Por lo que se inicia ejercicios activos con respiraciones para miembro superior. También se trabaja con la escalera sueca. Estos ejercicios frente al espejo también se lo trabaja, pero ahora se añade lo mismo que con el palito de escoba para miembro superior, y para miembro inferior pues hacemos flexión y extensión, como he puesto aquí, sentado, parado. ¿Qué más? Y igual, una serie de 10 repeticiones, nada más. ¿Qué pasa en días posteriores? A la semana siguiente, nosotros sabemos que tenemos que aumentar solo 0,5% de la carga de ejercicio cada semana, y vamos aumentando y disminuyendo durante los días. Por eso he puesto lunes 12, martes 10. Esta era la tabla que se había propuesto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al llegar al 13º día, el paciente me dice que eso está muy fácil para él. Volvemos a evaluar y sí, él puede hacer 20 repeticiones. Entonces, replanteamos la tabla y partimos con 20 repeticiones. Entonces, martes sería 18, miércoles 20, jueves 18 y así hasta el sábado. El día domingo se le pide al paciente que haga actividades recreativas, salir con su familia, hacer lo que le gusta, ir a pasear, comer, leer, lo que él desee, pero ya no actividades que correspondan a la parte física. Ahora, en los días siguientes igual se mantiene el protocolo del primer día, que es la electroanalgesia, el masaje, la compresa, el sonido, los olores. Como dije, esto es importante que el paciente sienta en este momento, porque se siente relajado, tranquilo, y pues ahí también la alianza terapéutica, ¿no? ¿Qué más? Al día 16 nos mantenemos con la misma serie, pero se aplica carga de 1 libra, porque el paciente ya puede tener se puede ya aplicar esta carga en el paciente. Remite no sentir fatiga al realizar la actividad. También se empieza con marcha en la caminadora durante 10 minutos. ¿Por qué he puesto charla? Nosotros no contamos con una banda polar que pueda medir las pulsaciones y el paciente tampoco tenía un pulsómetro. Entonces, por eso se conversaba. Sabemos que si una persona está conversando mientras hace actividad, al llegar al momento de la fatiga y cuando ya no avanza más es cuando ya no puede seguir conversando, entonces hasta ahí se para. El paciente logró caminar 10 minutos, por lo tanto responde de manera favorable. Ahora, los días que siguen, al paciente se le sugiere que salga a caminar y él nos remite que intentó trotar y que había logrado hacerlo durante 3 kilómetros normalmente, pero después de esto ya había empezado a presentar la misma sintomatología con la que ingresó al área, es decir, con hipoventilación, por lo que se le sugiere que se mantenga con los 3 kilómetros, pero que no lo haga todo el tiempo, sino que de la misma manera lo haga pasando un día. ¿Por qué el paciente trota? Porque como sabemos es militar, ellos necesitan realizar pruebas físicas y constantemente tienen que ir a hacer, o se los llama a hacer, ¿cómo se dice? No es cultura física, sino actividad física.
tienen ciertos días durante la semana ya organizado que tienen que salir a hacer actividad física. Una de ellas es trotar. Entonces el paciente necesitaba reingresar a sus actividades normales. Por eso se le pide que haga esto. Se empiezan a realizar ejercicios excéntricos en piernas. Se empieza a trabajar con la zona tendinosa, ejercicios excéntricos para tendón, en especial aquilianos. Se pude observar que no había buena extensibilidad en estos músculos. Algo también que me olvidaba aquí, también se trabajaron con elongaciones. Si bien es cierto, dicen artículos que las elongaciones o estiramientos actualmente ya no son de mucha relevancia, pero sí necesitamos promover esta zona o promover la vascularización en esta zona. Entonces, con pequeños estiramientos, con movimientos y los ejercicios excéntricos, pues ya el paciente puede reingresar a su actividad física, que es el trote. Y se mantiene con lo mismo del primer día, el uso de agentes físicos, la electroanestesia y el pasaje. Y listo. Hasta ahí. Ahora, el paciente solo tuvo 20 sesiones con nosotros, no pudo asistir a más sesiones porque realmente la parte de el temblor en las manitos ya no tenía, la fatiga muscular ya no la presentaba, el cansancio tampoco. Lo único que le molestaba era la hipoventilación a partir de los 3 kilómetros. Entonces, al no ser un centro de terapia respiratoria, no teníamos tampoco neumólogo, pues se le remitió a que el neumólogo lo valore y pues se haga un seguimiento a través de neumología. En esta parte se solventó, el paciente se siente mucho mejor, puede realizar ya sus actividades normales dentro de la oficina, que es su trabajo, trota los 3 kilómetros, también sus actividades de la vida diaria normal, maneja el carro normalmente y con su esposa, sus hijos, pues está mucho mejor. Emocionalmente el paciente igual se encuentra mucho mejor. Entonces, por eso se decidió que ya neumología debía valorar. Les agradezco mucho por su atención. No sé si tienen preguntas o tal vez alguien quiera conversar algo o acotar algo. Perfecto, vamos a revisar en este preciso momento. Estimada Betty nos dice, muy buenas noches. Andrea Chávez justamente nos deja por acá una inquietud. Nos dice, disculpe la pregunta, ¿cuáles son los ejercicios de estimulación de miembro superior y cómo se dosifica? Ya, a ver, nosotros empezamos desde las manos, ¿no? Haciendo pinza, haciendo motricidad gruesa, motricidad fina. Con un guante, puede ser cualquier tipo, puede ser un guante de algodón, puede ser un guante de baño, alguna zona que permita tener diferencia de perdón la redundancia, de sensaciones. Como digo, acordémonos de Ruth. ¿Qué pasa con Ruth? Que nos dice que diferentes estímulos van a provocar enlaces hacia nuestro cerebro. Entonces, al aplicar esto, nosotros generamos estímulos hacia la zona cerebral. La zona prefrontal empieza a trabajar. Vamos a aplicar un guante, ¿no es cierto? Como les he explicado, puede ser un guante de baño. Y lo vamos a manejar hacia la mano, de manera suave. ¿Sí? En esta manera. Muy bien, la siguiente, bueno, Sonia nos dice, buenas noches, muchísimas gracias por todos sus conocimientos muy precisos. Aún me faltaba. Ah, sí, perdón, sí, por favor. Sí, cuando tú dices dosificación, nosotros podemos estimular al paciente hasta cierto punto, pero no totalmente. Algunos libros nos dicen que son
30 repeticiones rápidas y que con eso nosotros estimulamos al paciente. Pero ¿qué pasa con este paciente? Él no necesitaba estimularse porque él no tenía una hiposensibilidad. Él tampoco tenía hipersensibilidad, entonces no estaba alterado eso. Lo que él necesitaba era recibir de nuevo conexión hacia su cerebro. Entonces, si nosotros manejamos esto, hay un estudio donde nos dice que son algunas sensaciones, 2, 3, 10 sensaciones, ya genero cambios neuronales en la corteza prefrontal. Entonces, solo necesito eso. Y ustedes pueden preguntarle al paciente cómo se siente, qué siente. Siempre tienen que estar preguntando, porque el resultado de la terapia tiene mucho que ver en cómo se va sintiendo el paciente, porque hay pacientes que no les gusta esto. Si bien es cierto, esto promueve cambios a nivel de la corteza, es bueno, pero no todos lo van a aceptar o no todos van a tener la misma sensibilidad. Entonces hay que preguntarle cómo se siente, cómo se va sintiendo y el paciente nos puede ir, como es, dando resultados para ver si continuamos hasta cierto punto o seguimos. Pero como digo, ahí se explica que son solo 10, porque no necesitamos estimular más ni de manera rápida. Los miembros superiores, al realizar actividades de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, pero no sé si me ven ahí, ¿ya? Cuando hacemos estiramientos o movimientos en cadenas, las cadenas miofaciales son las que me van a promover estímulo. No voy a trabajar solo con un músculo, tengo que trabajar con cadenas. Por eso es que ahí hablaba de los movimientos pasivos de miembro superior. No solo decía mano, no solo decía codo, no decía hombro. Nosotros tenemos que trabajar con cadenas miofaciales. Y como el paciente tenía problema o disfunción, como lo llamamos, de la cadena miofacial de los brazos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. No sé si, André, con eso te respondo o no sé si es que hay cómo abrirle el micrófono a André. Sí, por supuesto. Vamos a ver, por favor, si nos confirma la persona que justamente estaba compartiendo con nosotros. Vamos a darle el paso a Andrea para... Buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, me confirmó muy bien. Muchísimas gracias. Excelente respuesta. Ya, André, gracias también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos en este evento y agradecerle también a usted por las oportunas respuestas. Rafael Pavón nos dice, buenas noches. ¿El ejercicio terapéutico de intensidad leve se podría llevar a cabo en los primeros días de sintomatología o se debe esperar a que disminuyan los síntomas como fatiga, desaliento, cansancio? De antemano, muchas gracias. Ponencias muy, muy importantes, dicen, el trabajo de las diferentes profesiones para lograr mayores logros en cada paciente. Por favor, le escuchamos, licenciada. Gracias. Sí, es lo que les comentaba. En el estudio que hay en Update, que se lo pasaré a Jairo para que les pase a ustedes a sus correos, ahí menciona que en especial en pacientes COVID, no realizar ejercicios 10 días desde la sintomatología. Por ejemplo, hoy empecé con la sintomatología, espero 10 días y después que ya acabé los síntomas, esperar 7 días más. Y después de eso, empezar solo con movilidad pasiva. Esto es importante saber porque si nosotros tenemos pacientes que son deportistas, pacientes que necesitan actividad física, como los militares, que tienen que estar en constante actividad física, ellos se van a estar con ansiedad de saber cuándo quieren ingresar ya al campo, o incluso los mismos entrenadores, ya necesito este paciente, pero no se puede insertar al paciente tan abruptamente, hay que ir por pasos. Nosotros sabemos que para cualquier ejercicio se comienza con una movilidad pasiva y se va siguiendo una escala, ¿no? Dependiendo cómo el paciente siga siendo valorado, porque cada día tenemos que preguntarle cómo está, cómo se siente, se evalúa y en base a eso pues se continúa. Y hay fases, ¿no es cierto? Una fase inicial, una fase intermedia y una fase posterior o última.
Ahora, como estamos hablando de pacientes COVID, sí es importante esperar, porque muchos pacientes tienen problemas en sus pulmones y esto tiene que ser llevado de una manera coordinada con neumología, con terapistas respiratorios. Y ellos son los que nos sugieren si el paciente ya se encuentra con una capacidad ventilatoria mucho mejor, entonces arranquemos con otras cosas. Ya, por eso digo, no es bueno trabajar de manera bruta, sino iniciar con pequeñas cosas, con movilidades pasivas, con pequeñas dosificaciones de ejercicio, siempre y cuando el paciente lo pueda asimilar. Si el paciente, por ejemplo, algo que nos enseñaban a nosotros, ponle tanta carga, mira si puede avanzar, por ejemplo, 2.5 kilogramos, ya yo estoy dando sentadillas y avanzo 10, 20, 30, significa que esa no es mi carga. Cojo 5 kilogramos, avanzo 10, 20 y hasta ahí llego. Entonces significa que 20 es mi tope y que yo con 20 puedo iniciar y avanzar los 0.5% cada semana. Y haciendo el cuadrito de la semana que les había propuesto, que es, por ejemplo, si empezaba a 20 con 5 el lunes, el martes tengo que bajar. No puedo quedarme con la misma carga todos los días. No puedo realizar lo mismo todos los días, porque le voy a fatigar al músculo. Entonces, si yo establezco una carga de 20 a 0.5, de 5 kilogramos a 20 repeticiones el día lunes, el martes bajo a 18. Y cambio también la zona que voy a trabajar para no fatigarlo. Luis Martínez, buenas noches, muchas gracias, muy linda la presentación. ¿A qué nivel, qué tipo y con qué frecuencia aplicaríamos la electroestimulación? Ya. Me dices a qué nivel. Bueno, cuando nosotros hacemos la palpación, ¿no es cierto? El paciente ya nos prescribe dónde está el dolor. Pero, por ejemplo, si es que el paciente me dice, en este tendón me duele, no voy a aplicar electro porque sabemos que no funciona el electro en mi tendón. Entonces, ¿qué voy a hacer? También, bueno, Rafael nos agradeció ya y Sergio Andrés Abril nos dice, en un paciente que hay debilidad muscular en los miembros inferiores, ¿sería recomendable trabajar ejercicios con peso muerto, o decir pesas, o con resistencia, ligas elásticas? Nos pregunta, por favor, licenciada. Licenciada, de pronto tal vez active su micrófono para poder escucharle, tenga la bondad, por favor. No se preocupe, le escuchamos. Una preguntita, algo, ¿te refieres a pacientes COVID o a qué tipo de pacientes? Aquí nos dice, bueno, en un paciente que debilidad muscular en los miembros inferiores, con debilidad muscular en los miembros inferiores, supongo, pero con todo, Sergio, para que nos, por favor, reformule qué tipo de pacientes. Bueno, nos dice pacientes COVID, nos dice licenciada. Como les mencionaba hace rato, al haber una sensibilización, va a haber dolor muscular y las ramas de espinales están conectadas con nuestra zona visceral y también con nuestra zona muscular. Entonces, si el paciente COVID tiene problemas para expandir su caja torácica, todo esto está relacionado con la zona muscular de la parte posterior. En este caso, los músculos multífidos, los músculos espinales. Por tanto, va a haber dolor muscular. Si nosotros hacemos peso muerto, en este caso se flexiona el tronco, va a haber más dolor. Entonces, no necesito eso. Tal vez podría hacerlo en una fase posterior, cuando ya el paciente no presente esta sensibilización, ya no haya dolor. Pero como carga de inicio, no. Sí se puede hacer después, siempre y cuando se cuide la espalda. Se habla mucho de que la biomecánica de la columna se tiene que manejar en ciertos grados de presión. Entonces, el peso muerto muchas personas lo realizan en forma horizontal. Esto sí genera cizallamiento en la zona anterior de la, como es de la zona vertebral. Pero si tú lo haces guiado, en que la espalda permanezca alineada,
y con cargas progresivas se podría hacer, sí se podría hacer, porque necesitamos fortalecer, pero como digo, en zonas posteriores, ya cuando el paciente no presente esta sensibilización del dolor, porque al inicio no se va a poder. Saludos a nuestros amigos de Colombia también, muchas gracias quienes están, Rafael, ¿no? Desde Colombia y a nuestros amigos quienes están involucrándose desde diferentes lados. Sergio nos dice muchas gracias, excelente, nos dice Sergio. Bueno, parece que no tenemos más inquietudes, no sé, de pronto, licenciada Betty, estamos llegando a la parte final, quería agradecerle más bien a usted y sobre todo también al conocimiento que nos ha impartido. De pronto, unas últimas indicaciones, un mensaje último que queremos otorgar a todo el gremio, tanto de profesionales que se encuentran en este evento, por favor, te escuchamos. Sí, estamos atravesando por una situación bastante complicada, nos ha pegado duro a todos. Y sí, pues como terapistas nos toca a veces ser de psicólogo. Entonces sí, escuchar al paciente es muy importante. Las tres cosas importantes dentro de la terapia es la parte biomecánica, es la parte neurofisiológica y es la parte psicológica. También actuar de esta manera con los pacientes pues nos abre un campo muy grande. Darles la confianza, la alianza terapéutica para el paciente es imprescindible. Nosotros llegamos a ser un amigo más. Como el paciente viene o presenta cierta sintomatología, pues se deprime. Entonces, darle esa confianza de que está bien, de que se va a recuperar, de que las cosas van a ir mejor y permitirle que él hable, permitirle que él exprese su sentir, también va a abrir muchas puertas. A veces no permitimos por el tiempo que tenemos con el paciente que él exprese todo lo que tiene que decirnos. Entonces es importante, por esta situación que estamos pasando, los pacientes son más susceptibles ahora que antes. Es lo que he podido palpar y es lo que como los pacientes llegan. Entonces, sí sería bueno tomar en cuenta este tipo de cosas. Agradecerles a todos por estar aquí, por sus preguntas. Gracias, Jairo, también por la invitación. Muy amable, licenciada Betty, gracias a usted. Más bien, éxitos totales y gracias por esa información que nos ha compartido en este evento de talla internacional. Será hasta una próxima, los mejores éxitos a usted, que le pase muy bien y pues en un próximo evento estaremos gustosos de poder tenerle. Que le vaya muy bien, licenciada.